La carta llegó el jueves, el mismo día en que Vance Kimball realizaba un análisis especialmente complejo de muestras de suelo. El grueso sobre con el sello oficial del bufete de abogados Bradley, Hickson & Associates estaba en su buzón entre los folletos y las facturas de los servicios públicos. Vance solo había reparado en él al llegar a casa del trabajo, cuando el sol empezaba a ocultarse bajo el horizonte, tiñendo el cielo de Chapel Hill de un suave color rosado. Abrió el sobre justo en el porche de su pequeña casa de 2 plantas antes de llegar a la cocina. Dentro estaba la notificación oficial de la muerte de su tío Horace Fenwick, fechada 2 semanas antes, y una invitación a la lectura del testamento. Vance había visto a su tío por última vez en una cena familiar hacía 3 meses, cuando ya parecía cansado y frágil, pero aún conservaba su claridad mental y su habitual observación acerba. Se invita a la señorita Vance Kimball a asistir al anuncio del último testamento de Horace Edmund Fenwick. Se leía en crudas letras tipográficas. La lectura del testamento estaba prevista para mañana a las 2 de la tarde. Vance se hundió pesadamente en la destartalada mecedora del porche. El silencioso crujido de los toboganes de madera se mezclaba con el lejano estruendo de los coches que pasaban por la calle principal. Horace era el último de la vieja generación de la familia Fenwick, el hermano de su madre, un soltero empedernido y excéntrico profesor de literatura que llevaba más de 40 años enseñando en la universidad local. «¿Con quién estás hablando?», se oyó una voz desde el fondo de la casa. Tobin, su marido, apareció en la puerta, limpiándose las manos con un trapo. Tenía el pelo oscuro revuelto y una mancha de aceite de máquina en la mejilla. Acababa de regresar ayer de un viaje de 2 semanas repartiendo suministros por toda la costa este. «Nadie», respondió Vance doblando la carta. «Llegó un aviso del abogado del tío Horace. Murió hace 15 días». Tobin frunció el ceño tratando de recordar. ¿Era el tipo raro que vivía en la vieja casa de la colina? ¿El que siempre estaba citando a poetas muertos? Vance sintió una punzada de irritación. Tobin siempre hablaba así de sus parientes, con un desdén apenas disimulado, como si las búsquedas intelectuales fueran algo digno de burla. «Sí, es mi tío, el profesor de literatura», respondió con calma. «Mañana es la lectura del testamento. Tengo que salir del trabajo». Tobin se encogió de hombros. «¿Hay algo ahí que merezca tu tiempo? Que yo recuerde, no tenía nada de valor, salvo libros y trastos viejos». Vance sabía que eso no era cierto. Horace tenía una casa, una vieja mansión victoriana de 2 plantas situada en una colina desde la que se dominaba la ciudad. Una casa con historia, con carácter. Una casa donde había pasado los mejores veranos de su infancia, leyendo libros de la extensa biblioteca de su tío y escuchándole hablar de los escritores y poetas del siglo pasado. «No lo sé», mintió. «Quizá solo quiera despedirme». Aquella noche Vance no pudo dormir. Se tumbó junto a Tobin, que roncaba, y recordó la casa de la colina, las tablas del suelo que crujían, el olor a libros viejos, los altos techos de estuco, las amplias ventanas que daban al jardín de jazmines y glicinas. Recordó cómo el tío Horace se había sentado en su estudio, rodeado de libros, y cómo le había dejado leer Jane Eyre por primera vez, diciendo: «Esa chica me recuerda a ti, tranquila por fuera, pero con un fuego interior». Por la mañana, Vance llamó al laboratorio y se tomó la mañana libre, alegando una emergencia familiar. El instituto donde trabajaba era bastante flexible en ese tipo de asuntos, sobre todo porque ella rara vez se tomaba tiempo libre. Para entonces, Tobin ya se había marchado a la estación de servicio. Su camión necesitaba reparaciones rutinarias antes del siguiente viaje. A las 2 de la tarde, Vance se sentó en el espacioso despacho del abogado Elias Bradley, un hombre mayor con una barba gris pulcramente recortada y ojos atentos tras unas gafas pasadas de moda. A su lado, en el despacho, había 2 primos,
hijos de la hermana de Horace, a los que Vance apenas recordaba. Asintieron cortésmente al encontrarse, pero no entablaron conversación. Ahora, comenzó el señor Bradley cuando todos estuvieron sentados, estamos aquí para anunciar la última voluntad de Horace Edmund Fenwick. Horace ha sido mi cliente y amigo durante 43 años, y he tenido el honor de redactar su testamento de acuerdo con sus deseos. Abrió una carpeta y sacó varias hojas de papel. El testamento consta de varios elementos. Sus pertenencias personales, incluida su colección de libros, se distribuyen entre la biblioteca local y el colegio donde el profesor Fenwick enseñaba. Sus activos financieros se reparten entre varias fundaciones educativas, excepto la suma de $50,000 que va a parar a su sobrina, Vance Elizabeth Kimball. Los primos se miraron pero guardaron silencio. Vance se sintió incómoda. No había esperado tanta generosidad y no estaba segura de merecerla. En cuanto a los bienes inmuebles, continuó el señor Bradley, la vivienda principal de Horace Fenwick, conocida como Hill House, incluida la parcela de 3 acres, con todos sus edificios y pertenencias, pasa a Vance Elizabeth Kimball. Vance sintió que se le cortaba la respiración. Había esperado que su tío le dejara algún recuerdo, un libro o tal vez una pequeña cantidad de dinero, pero la casa entera con todo el lote. ¿Había algún tipo de error?, preguntó uno de los primos, claramente sorprendido. ¿Por qué la casa es para ella y no para uno de los herederos directos? El señor Bradley lo miró por encima de sus gafas. Horace tenía pleno derecho a disponer de sus bienes como mejor le pareciera. Había dejado por escrito una explicación de su decisión que paso a leer. Mi casa no es solo un edificio, es un depósito de historias y recuerdos. Se la dejo a Vance porque es la única que comprende su alma. Pasó todos los veranos conmigo, desde los 8 hasta los 16 años, y a lo largo de los años la casa ha llegado a quererla tanto como ella la ha querido a ella. Estoy seguro de que mantendrá vivo su espíritu y le permitirá seguir viviendo. Las palabras de su tío conmovieron a Vance. Recordó su última conversación, cuando, como presintiendo el cercano final, él había dicho: «Sabes, pequeña, a veces las decisiones más importantes de la vida no requieren lógica, sino sentido del lugar y del tiempo». Tras la lectura del testamento, el señor Bradley entregó a Vance las llaves de la casa y una carpeta con papeles. «La casa está a su entera disposición, señorita Kimball. El profesor Fenwick ha pagado todos los impuestos de este año y ha dejado una suma para el mantenimiento básico de la casa durante los próximos 6 meses. Si tiene alguna pregunta, estoy siempre a su disposición». Vance caminó lentamente por el familiar camino que subía a la colina. A cada paso, le invadía una extraña sensación, una mezcla de nostalgia, tristeza y temblorosa expectación. Las llaves de su casa tiraban del bolsillo de su abrigo. Cuando por fin llegó a lo alto de la colina, el sol ya se estaba poniendo, tiñendo la vieja casa de cálidos tonos dorados. Estaba igual que décadas atrás, un poco deteriorada, con la pintura de los marcos de las ventanas desconchada, pero todavía majestuosa y hermosa. Un amplio porche envolvía 3 lados de la casa. Grandes ventanales reflejaban las nubes, y la ventana del ático aún lucía la pegatina de la estrella que Vance había puesto allí cuando tenía 12 años. Vance subió los escalones, cada uno de los cuales crujía familiarmente bajo su peso, e introdujo la llave en la cerradura. La puerta se abrió con un crujido silencioso. Dentro olía a libros, madera y un poco de polvo. Atravesó el vestíbulo y entró en el salón, donde todo estaba casi exactamente igual que en su infancia. Muebles antiguos, estanterías hasta el techo, un piano de cola en un rincón de la habitación, una alfombra persa desgastada pero aún hermosa en el suelo. En la repisa de la chimenea había fotografías enmarcadas.
Horace de joven, sus hermanas, los padres de Vance en su boda y algunas instantáneas de la propia Vance a lo largo de los años. Tomó una de ellas, en la que aparecía Vance, de 10 años, sentada en este mismo porche con un libro abierto en el regazo y el tío Horace sentado en un sillón de mimbre con una pipa en la mano. «Sí que me querías», susurró, pasando el dedo por el cristal del marco. «Y yo también te quería». Vance caminó lentamente por la casa, abriendo las puertas de las habitaciones, cada una de las cuales guardaba un recuerdo diferente. El estudio de su tío, en el primer piso, seguía siendo su santuario. Libros, manuscritos, una vieja máquina de escribir, un globo terráqueo en un rincón. Sobre el escritorio había un cuaderno abierto con sus últimas notas escritas con su familiar letra angulosa. La habitación en la que solía quedarse durante el verano tampoco había cambiado. Una cama estrecha junto a la ventana, una estantería, un viejo baúl de juguetes. En la mesilla de noche había una foto de sus padres, que habían muerto en un accidente de coche cuando Vance tenía 17 años. Tras su muerte, se había mudado con su tía a otra ciudad y había dejado de visitar la casa del tío Horace en verano. El último lugar que visitó fue el desván, su lugar favorito de niña. Era un reino de polvo, maletas viejas, cosas olvidadas y tesoros. Bajo el techo inclinado había un sillón raído donde había pasado horas leyendo en días de lluvia, escuchando el tamborileo de las gotas sobre el tejado. Vance se sentó en aquel sillón y cerró los ojos. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no tanto por la pena como por los sentimientos que la embargaban. El tío Horace le había dado algo más que un hogar. Le había devuelto una parte de sí misma que casi había olvidado durante sus años de matrimonio con Tobin. Ya había anochecido cuando Vance llegó a casa. Tobin estaba sentado en el sofá frente al televisor, bebiendo cerveza de un botellín. «¿Dónde has estado tanto tiempo?», preguntó, sin apartar los ojos de la pantalla, donde se emitía un partido deportivo. «En la lectura del testamento, y luego...». Vance respiró hondo. «El tío Horace me dejó su casa, toda la casa con todo el lote». Tobin se apartó por fin del televisor y la miró sorprendido. «¿Esa vieja casa de la colina, de verdad?», resopló. «¿Qué vas a hacer con ella? Se está cayendo a pedazos. Va a costar una fortuna arreglarla». Vance sintió surgir en su interior una oleada de sentimiento protector hacia la casa. «No se está cayendo a pedazos, solo necesita mantenimiento. Es una casa preciosa con historia». «La historia no pagará un tejado o una fontanería nuevos», le cortó Tobin. «¿Tienes idea de cuánto dinero haría falta para arreglarla?». Vance no contestó. Sabía que era inútil discutir. Tobin solo veía el lado práctico y financiero de todo. Para él, la casa no era más que una estructura de ladrillo y madera, un activo o un pasivo. Nunca entendería lo que significaban para ella aquellas paredes, aquellas ventanas, aquellos suelos que crujían. «Mi tío me dejó otros $50,000, dijo finalmente. «Eso debería bastar para las reparaciones básicas». Tobin silbó. «¿50,000? Vaya, qué diferencia. ¿Cuándo recibiremos el dinero?». Vance se dio cuenta de lo rápido que cambiaba su humor ante la mención del dinero. «Nosotros», dijo, aunque se refería a su herencia. «Lo tendré dentro de un mes», respondió ella. «Pero pienso utilizarlo para renovar la casa». «¿Todo el dinero?». Tobin frunció el ceño. «Eso es irracional, Vance. Podríamos utilizar el dinero para algo realmente importante». «¿Cómo qué?», preguntó ella, sintiendo que se le tensaban los hombros. «Bueno, por ejemplo, mi camión necesita algunas reparaciones importantes, y por fin podríamos irnos de vacaciones, o renovar la cocina, de la que llevas hablando 2 años». Vance se dio cuenta de que la mayoría de estas cosas se referían a sus necesidades, no a sus planes generales. Quiso replicar, pero en ese momento sonó el teléfono. Tobin contestó,
y, a juzgar por su cambio de tono, era su madre al otro lado de la línea. «Sí, mamá, estamos en casa». «Claro, pasa». Vance reprimió un suspiro. Imogen Kimball visitaba su casa con frecuencia, sobre todo cuando Tobin regresaba de sus vuelos. Vivía a solo 3 manzanas de distancia y era su deber pasar regularmente para ver cómo les iba a su Delban y a su mujer. 15 minutos después sonó el timbre. Imogen entró, como de costumbre, sin llamar después del timbre, como si la puerta fuera solo una formalidad. Una mujer alta y delgada, con el pelo canoso impecablemente peinado y una mirada penetrante, desprendía la autoridad de una antigua maestra de escuela acostumbrada a mandar. Tobin, cariño, besó a su hijo en la mejilla y luego saludó a Vance con la cabeza. «Hola, Vance. ¿Qué tal la lectura del testamento?» Tobin dijo que tu tío había muerto. Incluso en aquel simple saludo había una sensación de jerarquía. Primero el hijo, luego la nuera, lo cual nunca le pareció lo bastante bueno para su Tobin. «Hola, Imogen». Vance trató de sonar cortés. «Sí, el tío Horace me dejó su casa y cierta cantidad de dinero». Imogen entrecerró los ojos. «¿Ah, sí? ¿Qué casa?» «Esa vieja mansión de la colina», respondió Tobin por Vance, «y $50,000. ¿En la colina?» Imogen sacudió la cabeza. «Pero si es una ruina. ¿Qué tiene? 100 años. Siempre necesita reparaciones. ¿Por qué querrías semejante carga, Vance?» Vance sintió que su paciencia se agotaba. Estaba cansada de que todo el mundo viera la casa solo como un problema a la vez, sin reparar en su belleza y su valor. «Esta casa significa mucho para mí», dijo con firmeza. «Allí pasé los mejores años de mi infancia. Y no es una ruina, solo necesita cuidados». Imogen intercambió una mirada con su hijo, y Vance supo de inmediato lo que estaban pensando. Otro ejemplo del poco sentido práctico de Vance, de su sentimentalismo, que ellos consideraban una debilidad. «Querida», Imogen se sentó a su lado en el sofá empleando ese tono condescendiente que Vance tanto odiaba. «Me doy cuenta de que estás atada a este lugar emocionalmente, pero sé razonable. Costaría una fortuna mantener una casa como esta, sobre todo teniendo en cuenta su antigüedad. Sería mucho más práctico venderla y emplear el dinero en algo que realmente necesites». «Exacto», dijo Tobin. «Podríamos sacar una buena suma por el solar, aunque la casa en sí no valga gran cosa. Está muy bien situada con vistas a la ciudad». Vance sintió que algo en su interior se contraía. Hablaban de la casa como de una mercancía, algo que vender y olvidar. No se daban cuenta de que la casa formaba parte de su alma, de su historia. «No voy a venderla», dijo en voz baja pero firme. «Ahora es mi casa y quiero conservarla. No seas egoísta, Vance». Imogen sacudió la cabeza. «Tú y Tobin podríais utilizar ese dinero para mejorar vuestras vidas, quizá incluso comprar una casa mejor, en un barrio mejor. O invertir en un negocio», añadió Tobin. «Llevo mucho tiempo pensando en tener mi propia empresa de transportes. Con ese capital inicial...» Vance los miró a ambos y, por primera vez en mucho tiempo, sintió que una oleada de resistencia surgía en su interior. Siempre complaciente, siempre dispuesta a anteponer los deseos de los demás a los suyos propios, ahora sentía una intransigencia que la sorprendía incluso a sí misma. «Esta es mi casa», repitió, «mi herencia, y yo decidiré qué hacer con ella». Imogen se enderezó, claramente desacostumbrada a semejante tono por parte de su cuñada. «Bueno, espero que te lo pienses», dijo con presión. «Tobin, cariño, no te olvides de venir mañana, se me ha roto el grifo del baño». Aquella noche, tumbado en la cama junto a Tobin, que ya dormía, Vance pensó en la casa de la colina y en lo extraño que había resultado todo. Siempre había soñado con volver allí, pero no así, no a costa de perder a su tío Horace. Aún así, sentía que esta herencia era algo más que una coincidencia. Era un regalo
una oportunidad de recuperar una parte de sí misma que había perdido durante los años de matrimonio. Tobin se giró mientras dormía y le rodeó el hombro con el brazo. En otro tiempo, aquel gesto le había parecido una muestra de amor y protección. Ahora, sin embargo, solo sentía pesadez. Su matrimonio, que había comenzado con un afecto sincero, se había convertido en 8 años en una rutina en la que ella siempre cedía, siempre se adaptaba. Al principio parecía una muestra de amor, un deseo de hacer feliz al otro. Pero poco a poco se dio cuenta de que las concesiones se habían vuelto unilaterales, convirtiéndose en una regla tácita de su relación. Vance retiró suavemente la mano de su marido y se levantó de la cama en silencio. Se acercó a la ventana y miró hacia la colina, donde la silueta de su nuevo hogar se distinguía en la oscuridad. Una extraña sensación de determinación la invadió. Por primera vez en mucho tiempo sabía exactamente lo que quería y estaba dispuesta a defender su decisión a pesar de la presión de Tobin e Imogen. «Esta casa es mía», pensó mirando la silueta oscura de la colina, «y no dejaré que me la quiten». Había pasado una semana desde que Vance había heredado la casa de la colina. Todos los días después del trabajo había estado allí, ordenando lentamente habitación por habitación, clasificando las cosas del tío Horace, quitando el polvo de las estanterías y aireando el aire viciado. La casa volvía lentamente a la vida, como si despertara de un largo sueño. Tobin ni una sola vez se ofreció a ayudarla, y si Vance se quedaba hasta tarde, la recibía con refunfuños sobre cenas frías y tareas descuidadas. El miércoles, su día libre, Vance decidió dedicarse a la jardinería. El sol primaveral calentaba y los parterres que crecían fuera de la casa necesitaban atención. Armada con tijeras de jardinería y guantes, estaba limpiando el camino hacia el cenador cuando oyó el ruido de un coche que se acercaba. Al asomarse por detrás del seto, Vance vio un sedán plateado que se detenía frente a la verja. Tobin e Imogen se apearon, seguidos de un hombre alto con un traje caro y un maletín de cuero. Vance se retiró instintivamente a la sombra de un extenso roble. No esperaba visitas, y Tobin no había mencionado que iba a venir. Algo en la situación le hizo quedarse inmóvil y escuchar en lugar de dar un paso adelante. «Ahí está Wallace». La voz de Imogen sonó anormalmente alegre. No es la vista más impresionante desde el exterior, pero el terreno es precioso. 3 acres de tierra dentro de los límites de la ciudad es un verdadero tesoro. El hombre identificado como Wallace recorrió con la mirada la casa y el terreno. Efectivamente, la ubicación es perfecta. Una colina como esta ofrece una vista panorámica de todo Chapel Hill. Sacó las gafas del bolsillo y se las puso, observando más de cerca la fachada de la casa. Pero el edificio en sí, ¿está tan deteriorado por dentro? Es peor, se apresuró a asegurar Tobin. La instalación eléctrica es vieja, las tuberías están oxidadas y el tejado tiene goteras. Costaría una fortuna arreglarlo. Vance se mordió el labio para no soltar una exclamación de indignación. El tejado estaba en buen estado. El tío Horace lo había sustituido hacía solo 5 años, y la instalación eléctrica, aunque no era la más moderna, era perfectamente segura, como había confirmado el electricista al que había llamado la semana pasada para que la inspeccionara. Francamente, sería más fácil derribarlo todo y volver a construir, continuó Tobin. Por eso mi mujer y yo decidimos vender la propiedad. No tenemos dinero para una reforma tan grande. Vance sintió que el corazón se le apretaba de resentimiento y rabia. Mi mujer y yo decidimos. ¿Cuándo habían tomado una decisión así? ¿No nos acompaña hoy su mujer?, preguntó Wallace mirando a su alrededor. Me gustaría discutir los detalles con los 2 propietarios. Tobin e Imogen se miraron. Vance está trabajando, mintió Tobin. Pero no te preocupes, confía plenamente en mí en este asunto. Tengo un poder notarial suyo para las negociaciones preliminares. Vance apretó los dientes.
Ella no había dado ningún poder. De hecho, había dejado claro que no quería vender la casa. Bueno, echemos un vistazo a la propiedad, sugirió Wallace. Me gustaría ver qué posibilidades de desarrollo hay. Los tres se dirigieron hacia la parte trasera de la propiedad y Vance, tras esperar a que estuvieran lo bastante lejos, se deslizó silenciosamente hacia el interior de la casa por la puerta lateral. Subió rápidamente al primer piso y observó desde la ventana del estudio del tío Horace cómo Tobin, Imogen y Wallace recorrían la propiedad. Imogen gesticulaba enérgicamente, señalando distintas partes de la propiedad, y Wallace tomaba notas de vez en cuando en un pequeño cuaderno. Media hora más tarde estaban de vuelta en la casa, y Vance oyó que se abría la puerta principal. Las voces se hicieron más audibles. Entraron en el salón, situado justo debajo del estudio. La casa está en mejores condiciones por dentro de lo que esperaba, comentó Wallace. Se podría conservar parte de la arquitectura. Esta escalera, por ejemplo, es magnífica, pero el estado general sigue siendo deprimente, insistió Imogen. Además, esta antigua distribución es completamente inadecuada. ¿No crees que sería más fácil derribarlo todo? Desde luego, desde el punto de vista económico, es el planteamiento más racional, replicó Wallace. Pero me gustaría aclarar los detalles del acuerdo. ¿Hablabas de un precio de $400,000? Así es, confirmó Tobin. Teniendo en cuenta el estado de la casa y el coste de la demolición, ese precio es más que justo. Vance se llevó la palma a la boca. ¿400,000? La casa valía mucho más que eso, sobre todo teniendo en cuenta el tamaño del solar y la ubicación. El agente inmobiliario local al que había consultado la semana pasada había estimado el valor en 650,000 como mínimo. ¿Y su mujer está de acuerdo con ese precio?, preguntó Wallace. Por supuesto, respondió Tobin con seguridad. Está contenta de librarse de esa carga. En ese caso, estoy dispuesto a adelantar $50,000 para cerrar el trato, dijo Wallace. ¿Cuándo podremos hacer oficial el trato? Necesitamos unos días para preparar los documentos, respondió Imogen. Digamos, a principios de la semana que viene. Perfecto. Prepararé el cheque enseguida. Vance oyó el crujir de papeles y el chirrido de una pluma. Realmente iban a aceptar un anticipo, para su casa, sin su consentimiento. Aquí tiene, dijo Wallace, $50,000 como anticipo. Te enviaré el resto una vez firmados los papeles. Bien, la voz de Tobin estaba llena de satisfacción mal disimulada. Lo tendremos todo listo para el lunes. Por cierto, añadió Wallace, tengo entendido que la casa es de tu mujer, ¿no? ¿Es ella la única heredera? Hubo una breve pausa. Sí, heredó la casa de su tío, respondió Tobin algo tenso. Pero llevamos 8 años casados, así que... Entiendo, lo interrumpió Wallace. Solo quería asegurarme de que todo estaba legalmente claro. Necesitaré su firma en los documentos de venta. Por supuesto, intervino Imogen. Vance lo firmará todo, no te preocupes. ¿Te parece bien el lunes a las 2 de la tarde? Preguntó Tobin. Podemos vernos en el despacho de un notario amigo mío. Estupendo, aceptó Wallace. Esperaré tu llamada con la dirección exacta. Vance oyó que se dirigían a la salida. Observó por la ventanilla cómo se daban la mano en el coche de Wallace y luego éste se marchaba. Tobin e Imogen permanecieron de pie fuera de la casa y Vance pudo oír fragmentos de su conversación. Para convencerla de que firme, dijo Imogen. Ya sabes lo testaruda que está últimamente. No te preocupes, mamá, respondió Tobin. Tengo un plan. He encontrado a un gran experto que redactará un informe sobre el deplorable estado de la casa. Cuando Vance vea cuánto costará arreglarla, accederá a venderla. ¿Y si no lo hace? Tobin se detuvo un momento y luego dijo en voz baja, pero Vance aún podía oírlo.
Entonces tendremos que hacer las cosas de otra manera. Después de todo, soy su marido. Puedo firmar documentos en su nombre si es necesario, siempre y cuando ella no se entere del adelanto antes de hacerlo. Tobin. La voz de Imogen sonó cautelosa. Esto ya es un fraude. Mamá, no seas tan dramática. Esta es nuestra propiedad conjunta y estoy actuando en el mejor interés de la familia. Vance me lo agradecerá más tarde, cuando se dé cuenta de la carga que le hemos ahorrado. Subieron al coche de Imogen y se marcharon, y Vance se quedó de pie junto a la ventanilla, sintiendo cómo la ira bullía en su interior. Habían planeado engañarla, tal vez incluso falsificar su firma, y todo por dinero que, a juzgar por la conversación, no iban a compartir equitativamente con ella. Vance se hundió lentamente en la silla del tío Horace, tratando de ordenar sus pensamientos. ¿Qué debía hacer? Enfrentarse a Tobin e Imogen parecía inútil. Estaban claramente decididos y podrían acelerar sus planes si se daban cuenta de que ella lo sabía. Además, tenía pocas posibilidades contra ellos dos. Tobin siempre la presentaba como bello y pecío, sobre todo delante de su madre. Necesitaba un aliado, alguien que pudiera ayudarla a proteger su herencia. Y fue entonces cuando Vance pensó en Rorian. Rorian Page era compañero suyo en la universidad. Se habían conocido en un seminario de literatura inglesa y pronto habían estrechado lazos por su amor común a la poesía clásica. En un momento dado, incluso surgió entre ellos una chispa de sentimientos románticos, pero la vida les llevó por caminos diferentes. Rorian se fue a otro estado a estudiar Derecho y Vance se quedó en Chapel Hill, donde pronto conoció a Tobin. Llevaban 8 años sin verse, desde que Vance se había casado. Tobin estaba celoso de sus amigos, sobre todo de los masculinos, y poco a poco su comunicación con Rorian se redujo a correos electrónicos ocasionales y felicitaciones navideñas. Aún así, Vance sabía que podía confiar en él. Rorian siempre había sido un amigo de confianza y ahora, por lo que ella sabía, era un abogado de éxito con su propio bufete en Charlotte, a pocas horas de Chapel Hill. Vance sacó el teléfono del bolso y abrió los contactos. El número de Rorian seguía ahí, aunque hacía años que no lo llamaba. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. ¿Qué iba a decir? ¿Cómo explicaría su problema después de tantos años de silencio? Le parecería extraño o inapropiado su llamamiento. Le vinieron a la mente las palabras que Rorian le había escrito en la última carta que le envió poco antes de su boda. Vance, siempre seré tu amigo, pase lo que pase. Si alguna vez necesitas ayuda, dímelo. Haciendo acopio de ingenio, pulsó el botón de llamada. El timbre sonó durante lo que pareció una eternidad, y Vance estaba a punto de colgar cuando oyó una voz familiar. Soy Rorian Page. Su voz tenía el mismo timbre tranquilo y profundo que siempre la tranquilizaba. Rorian, le tembló la voz. Soy Vance Kimball, aunque probablemente me recuerdes como Vance Fenwick. Hubo una breve pausa, y luego una cálida nota de sorpresa y alegría en su voz. ¿Vance? Claro que te recuerdo. Esto es inesperado. ¿Cómo se encuentra? No muy bien, la verdad, respondió ella, con lágrimas brotándole de repente de los ojos. Necesito tu ayuda, Rorian. Ayuda profesional. ¿Qué te ocurre? Su tono se volvió serio en un instante. Vance respiró hondo y se lo contó todo, lo de la herencia, lo de la casa, lo de la conversación que había oído por casualidad, lo de los planes de Tobin e Imogen de vender la casa sin su consentimiento. Ya han cobrado un anticipo, Rorian, terminó, y me harán firmar los papeles el lunes, y si me niego, Tobin ha insinuado que firmará por mí. Rorian escuchó en silencio, sin interrumpir. Cuando terminó, preguntó, ¿tienes las escrituras de la casa, el testamento, los títulos de propiedad? Sí, lo tengo todo. El abogado del tío Horace me dio todos los documentos.
Muy bien. ¿Y este pago inicial, el cheque estaba a su nombre o al de Tobin? No vi el cheque, pero por lo que oí, estaba a nombre de Tobin. Ya veo, dijo Rorian con rabia contenida en la voz. Lo que están haciendo no es solo poco ético, Vance. Es ilegal. Si la casa está a tu nombre, nadie tiene derecho a venderla sin tu consentimiento, ni siquiera tu marido. ¿Qué debo hacer, Rorian?, preguntó Vance, sintiendo que el pánico volvía a subirle a la garganta. En primer lugar, no demuestres que sabes lo que planean, dijo con firmeza. Actúa con normalidad. No firmes ningún documento, te digan lo que te digan. En segundo lugar, estaré allí. Mañana tengo una vista a la que no puedo faltar, pero el viernes estaré libre. ¿Dónde podemos encontrarnos? ¿En casa del tío Horace? Tobin no suele venir, así que podemos hablar tranquilamente. Estupendo. Envíame la dirección y estaré en tu casa el viernes alrededor del mediodía. Y, Vance. ¿Sí? Hiciste bien en llamar. No te preocupes, lo solucionaremos. Después de la llamada, Vance se sintió extrañamente aliviado. Por primera vez en mucho tiempo, no estaba sola contra Tobin e Imogen. Tenía un aliado, alguien que la creía y estaba dispuesto a ayudarla. Permaneció un rato más sentada en el estudio del tío Horace, mirando los cuadros de las paredes, las estanterías, el antiguo globo terráqueo del rincón. Esta casa formaba parte de su historia, de su legado, y no permitiría que nadie se la arrebatara. Cuando Vance volvió a casa aquella noche, encontró a Tobin de un humor inusualmente bueno. Incluso había preparado la cena, algo parecido a pasta con salsa de bote, y había abierto una botella de vino. «Hoy llegas pronto», comentó cuando ella entró en la cocina. «¿Cómo te ha ido el día?» «Bien», respondió Vance, intentando mantener la naturalidad de su voz. «¿Y a ti?» «Muy bien». Tobin le sirvió un vaso de vino. «Tengo buenas noticias. He hablado con un experto inmobiliario sobre la casa de tu tío». Vance se tensó, pero intentó mantener una expresión neutra. «¿En serio? ¿Qué te ha dicho? Cree que la casa está en muy mal estado». Tobin puso cara seria. «La instalación eléctrica, los cimientos, el tejado, todo necesita reparaciones importantes. Calculó que costaría al menos $200,000 reconstruirla». «Mentiroso», pensó Vance, pero dijo en voz alta. «Qué raro. Hablé con un electricista la semana pasada y me dijo que no había ningún problema con la instalación eléctrica. Y el tío Horace cambió el tejado hace unos años». Tobin se quedó confuso un momento, pero enseguida se recompuso. «Bueno, el electricista solo pudo mirar una parte del cableado. Y en cuanto al tejado, quizá el trabajo se hizo mal. En cualquier caso, mantener una casa tan vieja se comería todos nuestros ahorros». «Puedo usar el dinero que me dejó el tío Horace», objetó Vance. «50,000 bastarían para las reparaciones básicas». «Vance, sé realista», sacudió Tobin la cabeza. 50,000 es una gota de agua. Además, ¿por qué gastarlo en reparaciones cuando podríamos emplear el dinero en algo realmente útil? Vance tomó un sorbo de vino, ganando tiempo para una respuesta. «No lo sé, Tobin. Tengo que pensármelo bien. Es una decisión importante y no quiero precipitarme». «Claro, claro», aceptó apresuradamente. «Por cierto, estaba pensando, ¿por qué no vamos a ver la casa el lunes con el perito? Hará una inspección completa y dará una opinión profesional». «El lunes», pensó Vance. «Es cuando tienen previsto reunirse con Wallace para firmar los papeles». «El lunes trabajo», dijo. «Además, ya he consultado con varios especialistas». «Puedes tomarte el día libre», insistió Tobin. «Esto es muy importante, Vance. Tenemos que tomar una decisión sobre la casa lo antes posible». «¿Por qué tanta prisa?», preguntó ella, observando atentamente su reacción. Tobin dudó un momento, pero luego dijo con seguridad: «No hay prisa. No tiene sentido retrasar lo inevitable. Esta casa es un lastre, Vance, un pozo financiero. Cuanto antes nos deshagamos de ella, mejor». Vance asintió, fingiendo considerar sus palabras. «Me lo pensaré, ¿vale?»,
Dame unos días. Estaba claro que Tobin quería insistir más, pero se contuvo. Por supuesto, cariño. Pero ten en cuenta que las reparaciones costarán una fortuna. El resto de la velada transcurrió en un ambiente tenso, a pesar de los intentos de Tobin por parecer relajado y amable. Vance se dio cuenta de que miraba el teléfono varias veces, como si esperara un mensaje importante. Probablemente de Imogen o Wallace, pensó. Antes de irse a la cama, Tobin la rodeó de repente con el brazo y le dijo con una ternura poco habitual en él: «Solo quiero que seas feliz, Vance. Todo lo que hago es por nuestro bien común». Vance permaneció en silencio. Sabía que no era cierto. Lo que Tobin e Imogen planeaban era solo para su propio beneficio, sin tener en cuenta los sentimientos o deseos de ella. Tumbada en la oscuridad junto a su marido, que ya dormía, Vance pensó en su próximo encuentro con Rorian. ¿Qué diría él cuando la viera después de tantos años? ¿La reconocería como la Vance que conoció en la universidad? ¿Y sería realmente capaz de ayudarla contra Tobin e Imogen? Con estos pensamientos se quedó dormida, aferrando con fuerza en la mano el teléfono que contenía el número de Rorian, su única esperanza de salvar la casa del tío Horace. El viernes fue inusualmente soleado para mediados de primavera. Los rayos del sol matutino atravesaban las finas cortinas del dormitorio de Vance y Tobin, creando intrincados dibujos en el suelo. Vance se despertó temprano, mucho antes de que sonara el despertador. Había pasado una noche inquieta, despertándose de vez en cuando, atormentada por pensamientos ansiosos sobre su próxima reunión con Rorian y los planes de Tobin. Salió de la cama sin hacer ruido, con cuidado de no despertar a su marido, y se dirigió al cuarto de baño. Mirando su reflejo en el espejo, Vance notó las sombras bajo sus ojos y la tensa línea de sus labios. Los últimos días no habían sido fáciles para ella. Fingir que no pasaba nada, mantener una apariencia de normalidad mientras el resentimiento y la ira se agitaban en su interior, había sido agotador. A las 7 ya estaba preparada. Llevaba el pelo castaño bien peinado, el maquillaje lo bastante ligero como para ocultar los rastros de insomnio, el vestido sencillo pero elegante. Quería parecer serena y segura de sí misma para su reunión con Rorian. «¿A dónde vas tan temprano?», preguntó Tobin somnoliento mientras hacía la maleta en la cocina. «Al instituto», respondió Vance sin volverse para mirarlo. «Tenemos un proyecto urgente. Necesitamos preparar muestras». Era mentira. Se había tomado el día libre para pasarlo con Rorian. Pero Tobin rara vez se interesaba por los detalles de su trabajo, así que el riesgo de exposición era mínimo. «¿El sábado?», frunció el ceño. «Prometiste que hoy iríamos a casa de mamá. Nos espera para comer». Vance maldijo mentalmente. Se había olvidado por completo de aquel ritual semanal. La comida del sábado en casa de Imogen. Normalmente eran varias horas de conversación dolorosa, llena de improperios apenas disimulados hacia ella e interminables historias de los logros de Tobin en la infancia. «No puedo», dijo ella con firmeza. «El trabajo es muy urgente. Dile a mamá que lo siento». Tobin arrugó la nariz, frustrado. «Se sentirá decepcionada. Ya sabes lo importantes que son para ella estas cenas familiares». «No se puede evitar». Vance cerró la cremallera de su bolso. «El trabajo es el trabajo». «¿Y en casa?», preguntó Tobin de sopetón. «¿Habías pensado en lo que te dije?». Vance se tensó interiormente, pero intentó mantener la calma. «Sí, lo he pensado, pero necesito más tiempo para tomar una decisión. Es un gran paso». «Por supuesto», asintió Tobin con demasiada rapidez. «Pero no tardes demasiado. Las buenas ofertas como esta no llegan todos los días. Ni siquiera intenta ocultar que ya ha encontrado un comprador», pensó Vance, pero dijo en voz alta: «Entiendo. Volveré tarde. No me esperes para cenar». Se apresuró a salir de la casa, sintiendo la mirada suspicaz de Tobin sobre ella. En lugar de ir al instituto, Vance fue directamente a la casa de la colina.
Quería dejarla limpia antes de que llegara Rorian. Había estado demasiado ocupada los últimos días intentando resolver los aspectos legales de su situación y había descuidado un poco la casa. A las 11 ya había terminado de limpiar. El salón brillaba de limpio, los muebles antiguos estaban pulidos y sobre la mesa había un jarrón con flores de primavera recién cortadas del jardín. Vance incluso había preparado un almuerzo ligero, nada lujoso, solo sándwiches y limonada casera, pero ella quería demostrar su hospitalidad. Precisamente a mediodía se oyó el ruido de un coche que se acercaba por el camino de entrada. Vance miró por la ventana y vio un elegante sedán premium negro. Del coche salió un hombre alto con un traje gris impecablemente ajustado y un maletín de cuero en la mano. Rorian había cambiado. Claro que había visto fotos suyas en las redes sociales, pero la realidad siempre era distinta de las imágenes. Era aún más alto, sus hombros eran más anchos y su rostro había adquirido esa confianza especial que acompaña al éxito profesional. Llevaba el pelo oscuro corto y ya se le veían unas ligeras canas en las sienes, a pesar de que solo tenía 35 años. Vance salió a la veranda, sintiendo una extraña mezcla de nerviosismo y alegría. Rorian la vio y sonrió, aquella sonrisa especial que ella recordaba de sus días de universidad, cuando se habían quedado hasta tarde en la biblioteca discutiendo la poesía de Browning. «Vance», dijo simplemente subiendo los escalones. «Rorian», respondió ella tendiéndole la mano. En lugar de un apretón de manos, él la abrazó ligeramente, y por un momento Vance sintió el aroma familiar de su colonia, limpia, con notas de sándalo y bergamota. Era el mismo aroma que había usado en la universidad. «No has cambiado», dijo, apartándose y mirándola fijamente. «Mentirosa», sonrió Vance. «Pero gracias por el cumplido». Entraron en la casa y Rorian se detuvo en el vestíbulo, mirando a su alrededor con indisimulado interés. «¿Así que esta es la casa de tu tío Horace? Me hablaste tanto de ella en la universidad que tengo la impresión de haber estado aquí antes». «Sí, es aquí», dijo Vance con un gesto de la mano. «Entra, ponte cómodo. He preparado un almuerzo ligero por si tienes hambre». Rorian entró en el salón, admirando los altos techos de estuco, los muebles antiguos y las estanterías repletas de viejos volúmenes. «Es increíble», dijo. «Aquí se respira historia, y entiendo por qué no quieres marcharte de aquí». Se sentaron a la mesa del comedor y Vance sirvió limonada en vasos. Durante un rato intercambiaron noticias sobre sus vidas, trabajo, conocidos comunes, planes para el futuro. Rorian contó que, tras licenciarse en Derecho, había trabajado durante un tiempo en un gran bufete de Nueva York, pero luego decidió volver más cerca de casa y abrió su propio bufete en Charlotte, especializado en derecho inmobiliario y patrimonial. «Ahora», dijo cuando terminó el almuerzo, «hablemos de su situación. Cuéntemelo todo desde el principio». Vance detalló toda la historia, desde la herencia hasta la conversación escuchada entre Tobin e Imogen y Wallace. Le enseñó a Rorian las escrituras de la casa, el testamento del tío Horace y todo lo que tenía que ver con el caso. Rorian la escuchó atentamente, tomando notas en su cuaderno. Cuando terminó, se quedó un rato en silencio, reflexionando sobre lo que había oído. «La situación es grave», dijo al fin. «Lo que planean tu marido y su madre no solo no es ético, sino que es ilegal. Aceptar un anticipo por la venta de una propiedad sin el consentimiento del propietario, falsificar potencialmente una firma, es un delito grave». Vance se puso pálido. «No quiero que Tobin vaya a la cárcel», dijo en voz baja. «Solo quiero conservar la casa». Rorian asintió. «Lo comprendo, y podemos resolver esto sin involucrar a la policía, pero tenemos que actuar con decisión y rapidez». Abrió su maletín y sacó algunos documentos. «He investigado un poco tu casa, ¿y sabes lo que he encontrado?» Vance negó con la cabeza. «Esta casa tiene valor histórico.
Ambrose Halliday, autor de Sombras de la Colina y Cuentos de Medianoche, vivió aquí a principios del siglo XX. ¿En serio?, se preguntó Vance. El tío Horace nunca lo había mencionado. Quizá no lo sabía. Encontré esta información en los archivos de la Sociedad Literaria de Carolina del Norte. Halliday no fue muy conocido en vida, pero ahora sus obras están experimentando una especie de renacimiento en los círculos académicos. Rorian sonrió. Eso nos da un as en la manga. He solicitado a la Comisión Estatal de Patrimonio Histórico que reconozca la casa como monumento cultural. Dado su valor arquitectónico y su relación con Halliday, tenemos muchas posibilidades. Su conversación se vio interrumpida por el ruido de un coche que se acercaba. Vance se asomó a la ventana y, para su horror, vio el coche de Imogen. Tobin estaba sentado junto a ella en el asiento del copiloto. «Son ellos», susurró, sintiendo que el corazón empezaba a latirle con fuerza. «Tobin y su madre. ¿Qué hacen aquí?» Rorian se acercó rápidamente a la ventana y miró hacia la entrada. «Probablemente decidan ver si realmente estás en el trabajo», sugirió. «No te preocupes, es lo mejor. Podemos solucionarlo ahora mismo». «Pero no estoy preparado para un enfrentamiento». Vance sintió que el pánico le subía a la garganta. «No estás solo», dijo Rorian con firmeza. «Estoy aquí y no dejaré que te intimiden. Confía en mí». Vance respiró hondo y asintió. «Bien, ¿qué vamos a hacer?» «Actuar según la situación», respondió Rorian, reuniendo rápidamente los documentos en su maletín. «Pero lo principal es no mostrar miedo. Esta es vuestra casa, vuestra herencia, y tenéis todo el derecho a protegerla». Oyeron el portazo de un coche, luego pasos en el porche, y finalmente, el timbre. Vance abrió la puerta, intentando parecer sorprendido. «¿Tobin? ¿Imogen? ¿Qué hacéis aquí?» Tobin parecía confuso, pero Imogen la miraba con mal disimulada suspicacia. «Hemos pasado por el instituto para invitarte a comer», dijo ella. «Pero nos dijeron que te habías tomado el día libre. Pensamos que estarías aquí». «Me he tomado el día libre», respondió Vance con calma. «Tenía que trabajar en el papeleo de la casa. ¿Estás sola?» Imogen enarcó una ceja, fijándose en los 2 vasos vacíos que había sobre la mesa. «No, sola no». Vance se hizo a un lado, permitiéndoles entrar. «Tengo un invitado». Rorian salió del salón, con un maletín en la mano. Su figura alta, su traje impecable y su postura segura daban una impresión inmediata de autoridad y competencia. «Buenas tardes», dijo, inclinando ligeramente la cabeza. «Rorian Page, el abogado de la señorita Kimball». Tobin e Imogen se quedaron paralizados en la puerta, claramente sorprendidos por la presencia del desconocido. «¿Abogado?», preguntó Tobin, pasando una mirada perpleja de Rorian a Vance. «¿Para qué necesitas un abogado?» «Para que me asesore en asuntos relacionados con la herencia», respondió Vance con calma. «Pasad, no os quedéis en el umbral». Imogen y Tobin entraron a regañadientes en el salón. Imogen ocupó de inmediato el sillón más cómodo, como haciendo valer su superioridad, y Tobin permaneció de pie, cambiando nerviosamente de un pie a otro. «¿Cuánto tiempo lleva asesorando a mi cuñada, señor Page?», preguntó Imogen, dirigiendo a Rorian una mirada apreciativa. «El suficiente para conocer la situación», respondió Rorian sin entrar en detalles. Se volvió hacia Tobin. «Señor Kimball, tengo entendido que recibió un anticipo de $50,000 del señor Wallace Hampton por la casa de su esposa. ¿Es cierto?» Tobin se puso pálido e Imogen se enderezó bruscamente en su silla. «No sé a qué se refiere», dijo Tobin con inseguridad. «Creo que lo entiende perfectamente», dijo Rorian con firmeza. «El miércoles se reunió usted aquí con el señor Hampton y recibió de él un cheque de $50,000 como pago inicial por la venta de esta casa. Una casa que pertenece exclusivamente a su esposa y que ella nunca consintió en vender. Son acusaciones ridículas,
intervino Imogen. Mi hijo nunca haría algo así. En ese caso, Rorian abrió su maletín y sacó un documento. ¿Le importaría comprobar sus cuentas bancarias? El ingreso de la suma de $50,000 debería ser fácilmente rastreable. Tobin e Imogen intercambiaron miradas ansiosas. «Esto es una invasión de la intimidad», dijo Imogen indignada. «No tienes derecho a...» «En realidad, sí lo tengo», la interrumpió Rorian. «Como abogado de la señora Kimball, puedo solicitar esta información a través del juzgado si sospecho de fraude financiero, que es lo que ocurre en este caso». Tobin se desplomó en el sofá como si las piernas hubieran dejado de sostenerle. «Vance, ¿qué está pasando? ¿Cómo sabes lo de Wallace?» Vance miró a su marido, sintiendo una extraña mezcla de ira y lástima. «Estuve aquí el miércoles, Tobin. Oí toda tu conversación con Wallace, sobre cómo planeabas vender mi casa sin mi consentimiento, cómo ibas a falsificar mi firma si era necesario. De todos modos, ahora la venta de la casa es imposible», dijo Rorian, sacando otro documento de su maletín. «He solicitado a la Comisión Estatal de Patrimonio Histórico que la casa sea reconocida como monumento cultural. Ya he recibido una decisión preliminar». Le tendió el documento a Tobin, que lo cogió con manos temblorosas. «¿Qué significa esto?», preguntó, pasando los ojos por el texto oficial. «Significa», explicó Rorian, «que la casa tiene un valor histórico y cultural asociado al escritor Ambrose Halliday, que vivió allí. Según esta decisión preliminar, la casa no puede ser demolida ni modificada sustancialmente sin la aprobación de la comisión. Cualquier cambio debe preservar el aspecto histórico del edificio». «Tiene que haber algún error», objetó Imogen, arrebatándole el documento de las manos a su hijo. «¿Quién es ese Halliday? Nunca he oído hablar de él. Sin embargo, fue un famoso escritor de principios del siglo XX, y esta casa fue el escenario de algunas de sus obras más importantes», replicó Rorian con calma. La comisión consideró que era razón suficiente para conceder a la casa el estatus de protegida. «Puedes impugnar esa decisión», dijo Imogen con obstinación. «Puedes hacerlo», aceptó Rorian, «pero llevaría meses, si no años, y dado el valor arquitectónico de la casa, las posibilidades de éxito son mínimas». Tobin parecía totalmente deprimido. «Wallace se echará atrás cuando se entere», murmuró. «Quería demoler la casa y construir un chalet moderno». «Exacto», asintió Rorian. «Y ya he informado al señor Hampton de la situación. Le ha disgustado mucho que le ocultaras que el actual propietario de la casa no había dado su consentimiento para la venta. El señor Hampton exige la devolución íntegra del depósito antes del lunes». «¿Qué?». Tobin se levantó del sofá de un salto. Pero si ya me he gastado parte del dinero». Imogen lanzó una mirada de advertencia a su hijo, pero era demasiado tarde. Él ya había admitido haber recibido el anticipo. «¿En qué te lo has gastado?», preguntó Vance, sintiendo que la ira se acumulaba en su interior. Tobin bajó los ojos. Pagué algunas deudas y pagué la entrada de un camión nuevo». «¿Sin mi conocimiento? ¿Usando el dinero de la venta ilegal de mi casa?». Vance no podía creer lo que estaba escuchando. «Iba a contártelo todo». Tobin se excusó. «Después de haber firmado los papeles, se suponía que iba a ser una sorpresa». «Señor Kimball tiene dos opciones», dijo Rorian. «Una, devuelve el anticipo al señor Hampton en su totalidad antes del lunes y se olvida de vender la casa. 2. El señor Hampton lo demanda por fraude y la señora Kimball se une a la demanda acusándolo de intentar disponer ilegalmente de su propiedad». Imogen se puso en pie, cuadrando los hombros y tratando claramente de tomar las riendas de la situación. «Creo que todos debemos calmarnos y discutir esto racionalmente. Vance, querido, me doy cuenta de que estás enfadado, pero no tomemos decisiones precipitadas que puedan perjudicarnos a todos».
La única decisión precipitada que tomó Tobin aquí fue cuando decidió vender mi casa sin mi consentimiento, dijo Vance con firmeza. Y no veo que hay que discutir. La situación está muy clara. Que quede claro, dijo Rorian. La señora Kimball es la única propietaria legal de esta casa. Ella no ha consentido su venta. Cualquier acción para disponer de esta propiedad sin su conocimiento y consentimiento es ilegal. Y como su representante legal, protegeré sus intereses por todos los medios legales disponibles. Imogen y Tobin miraron a Rorian con indisimulada hostilidad, pero había otro sentimiento en sus ojos: miedo. Estaba claro que no esperaban este giro de los acontecimientos y no estaban preparados para un enfrentamiento legal serio. Comprendemos su postura, señor Page, dijo por fin Imogen, recapacitando. Necesitamos tiempo para discutirlo con la familia y tomar una decisión. No tienen mucho tiempo, replicó Rorian. El señor Hampton espera que le devuelvan el anticipo el lunes. Pasado ese plazo, acudirá a los tribunales. Tobin, que había estado sentado con la cabeza gacha todo este tiempo, miró a Vance con súbita ira. «Tú planeaste todo esto, ¿verdad?», dijo. «Todo este tiempo has estado fingiendo no saberlo, mientras andabas a escondidas con él», señaló a Rorian con la cabeza. «¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Vosotros dos a mis espaldas». «Basta, señor Kimball», lo interrumpió Rorian con frialdad. «Sus insinuaciones son inapropiadas e insultantes. Actúo únicamente como representante legal de la señora Kimball». «Tobin, estás intentando echar la culpa a otro», dijo Vance en voz baja pero con firmeza. «Has actuado a mis espaldas. Fuiste tú quien intentó engañarme y vender mi casa sin mi consentimiento». Imogen cogió la mano de su hijo. «Vamos, Tobin, tenemos que pensarlo y decidir qué hacer a continuación». Se volvió hacia Vance y Rorian. «Nos pondremos en contacto con vosotros mañana». Se dirigieron a la salida, pero en la puerta Tobin se dio la vuelta. «Esto no ha terminado, Vance», dijo. «Te arrepentirás de esto». Cuando la puerta se cerró tras ellos, Vance sintió que se le doblaban las rodillas. Rorian se acercó rápidamente y la sostuvo, ayudándola a sentarse en el sofá. «¿Te encuentras bien?», preguntó preocupado. «Sí, es solo que ha sido más intenso de lo que esperaba». Vance respiró hondo. «Estuviste genial, Rorian. No sé cómo agradecértelo». «No tienes por qué», se sentó a su lado. «Me alegro de haber podido ayudar. Y para serte sincero, hace tiempo que quería ponerme en contacto contigo, pero no sabía si sería apropiado». Vance sonrió débilmente. «Yo también he pensado a menudo en ti, pero Tobin siempre ha sido muy celoso de mis amigas, sobre todo de los hombres. Me he dado cuenta», dijo Rorian secamente, «pero lo importante ahora es proteger tus intereses. Estoy seguro de que Imogen encontrará la forma de devolverle el favor a Hampton. No querrá arriesgar su reputación y un posible litigio. ¿Y el estatus de patrimonio, es cierto?». Rorian asintió. «Absolutamente cierto. De hecho, encontré información sobre Halliday y la solicité a la comisión. Dado el valor arquitectónico de la casa y su relación con el patrimonio literario, tenemos muchas posibilidades de obtener la protección». Vance miró a Rorian con gratitud y asombro. Había hecho tanto trabajo en tan poco tiempo, y todo para ayudarla. «¿Por qué haces esto por mí, Rorian, después de todos estos años?». Él la miró detenidamente, y en sus ojos Vance vio algo que le recordó sus días de universidad, esa mezcla de ternura y respeto que ella siempre había apreciado en su relación. «Porque hay cosas que no cambian con el tiempo, Vance», respondió él con sencillez. «Y algunas personas siempre siguen siendo importantes, a pesar de los años y la distancia». Vance sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. En ese momento se dio cuenta de lo sola que había estado todos esos años de matrimonio con Tobin, del poco apoyo y comprensión reales que había recibido del hombre que debería haber estado más cerca de ella. Y ahora estaba Rorian,
del pasado, como un mensajero de otra vida, recordándole lo que había sido y lo que podía volver a ser. Hubo un silencio tenso en la casa después de que Tobin e Imogen se marcharan. Vance estaba sentada en el sofá con la mirada fija en el espacio que tenía delante, intentando comprender lo que había ocurrido. Rorian estaba de pie junto a la ventana, mirando cómo el coche de Imogen salía de la entrada. «Se han ido», dijo, volviéndose hacia Vance. «¿Se encuentra bien?» «No lo sé», respondió ella con sinceridad, masajeándose las sienes. «Todo esto parece una especie de pesadilla surrealista. ¿De verdad mi marido ha intentado vender mi casa sin que yo lo supiera?» Rorian se acercó y se sentó a su lado. «Por desgracia, sí, y a juzgar por su reacción, ni siquiera lo considera algo censurable». Vance sonrió con amargura. En su visión del mundo, probablemente solo fuera una decisión práctica. Tobin siempre había mirado las cosas únicamente desde la perspectiva del beneficio. Se levantó y se acercó a la estantería pasando los dedos por los lomos de los volúmenes antiguos. Lo más extraño es que él siempre supo de mi apego a esta casa. A menudo le hablaba de los meses de verano que pasé aquí con el tío Horace, de los libros que leíamos, de nuestras conversaciones. Vance guardó silencio, pero para él solo eran historias sentimentales sin valor. Algunas personas no pueden entender el apego emocional a lugares o cosas, observó Rorian. Para ellos todo se mide solo en dólares. Como Imogen, asintió Vance. Siempre pensó que yo era un soñador poco práctico. Sueñas como tu tío el raro, solía decir. Rorian sonrió. Recuerdo tus historias sobre el tío Horace. Le admirabas mucho. El único adulto que me hablaba de igual a igual, solías decir. Vance lo miró sorprendido. ¿Te acuerdas de eso? Han pasado tantos años. Recuerdo muchas cosas, respondió Rorian con sencillez. Nuestras conversaciones en la biblioteca, tu amor por Tennyson, tu expresión especial cuando encontrabas una idea interesante en un libro. Vance sintió que la sangre le subía a las mejillas. Eran recuerdos de otra vida, de una época en la que ella era otra Vance, más libre, más atrevida, más real. Aquel semestre de literatura victoriana, dijo en voz baja. Entonces éramos casi inseparables. Sí, asintió Rorian. Y entonces llegó Tobin, y todo cambió. No había acusación en su voz, solo una constatación de los hechos, pero Vance seguía sintiendo una punzada de culpabilidad. Recuerdo el día en que tú y yo teníamos que ir al recital de poesía, continuó Rorian mirando por la ventana. Te esperé en la fuente de la plaza central del campus. No viniste y no llamaste, y al día siguiente te vi con él. Vance bajó los ojos. Fui tan tonta entonces, Rorian, lo siento mucho. No te disculpes, sacudió la cabeza. Todos tomamos decisiones en la vida. A veces son acertadas, a veces son equivocadas, pero siempre es nuestra elección. Vance se acercó a la repisa de la chimenea, donde estaban las fotografías. Entre ellas había una tomada cuando Vance cumplió 18 años. Ella, feliz y despreocupada, rodeada de libros en el estudio del tío Horace. ¿Sabes por qué elegí a Tobin entonces?, preguntó sin darse la vuelta. Parecía tan real, tan realista. Tras la muerte de mis padres me sentí perdida, como a la deriva, sin un ancla. Tobin ofrecía estabilidad, certeza, un camino claro. Deja de quedarte en las nubes, me dijo. Y sentí que era exactamente lo que necesitaba. Se volvió hacia Rorian. Y tú ofreciste infinitas posibilidades, profundidad, complejidad. Y eso me asustó entonces. Era demasiado vulnerable, demasiado insegura para confiar en ese tipo de libertad. Rorian escuchó atentamente, sin interrumpir. Lo entiendo, dijo al fin. Y tal vez fuera la elección correcta para ti en aquel momento. Vance negó con la cabeza. O la más cobarde. Se quedaron callados.
y en el silencio de la casa solo podían oír el tic-tac del antiguo reloj de la repisa de la chimenea. El reloj llevaba contando las horas desde que el tío Horace vivía, y parecía unir el pasado y el presente mediante un hilo invisible. «Háblame del tío Horace», preguntó Rorian. «¿Por qué te dejó la casa a ti?» Vance sonrió, y su rostro se suavizó al recordarlo. El tío Horace era un hombre especial, excéntrico, en opinión de muchos, pero para mí era simplemente real. Nunca representaba un papel, nunca fingía, nunca intentaba ajustarse a las expectativas de nadie. Se acercó a la silla junto a la chimenea y se sentó. Cuando murieron mis padres, yo tenía 17 años. Me fui a vivir con mi tía Eleanor, la hermana de mi madre, que vivía en Raleigh. Era una mujer amable, pero muy práctica y realista. Para ella, la literatura, el arte y la filosofía eran una pérdida de tiempo. Rorian estaba sentado frente a ella, escuchando atentamente. El tío Horace era el único que comprendía lo importantes que eran para mí esas cosas poco prácticas. Solía venir aquí todos los veranos y pasar 2 o 3 meses con él. Leíamos, hablábamos de libros, íbamos a conciertos, al teatro. Me enseñó que la vida de la mente y el espíritu no es menos real que el mundo material. Vance sonrió ante sus recuerdos. El tío Horace tenía hijos, 2 hijos de su primer matrimonio, pero nunca habían compartido sus aficiones. Uno se había hecho ingeniero y vivía en algún lugar de California, el otro era financiero en Nueva York. Visitaban a su padre una vez cada pocos años, le llamaban en vacaciones, pero no había una verdadera cercanía entre ellos. «¿Y por eso te dejó la casa a ti?», asintió Rorian comprensivo. «Sí, la última vez que lo vi, hace 3 meses, me dijo: «Las casas eligen a sus dueños, Vance, no al revés». En aquel momento no le di mucha importancia, pero ahora me doy cuenta de que ya estaba pensando en la herencia. Rorian sonrió. «Un hombre sabio, tu tío Horace». «Sí», asintió Vance. «Y le estoy muy agradecido por ese regalo. No solo por la casa, sino por los valores que me inculcó». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Vance y Rorian intercambiaron miradas preocupadas. «No es el coche de Imogen», dijo Vance acercándose a la ventanilla. «Es Tobin en su camioneta». Rorian se puso en pie. «Creo que ha venido a hablar. ¿Quieres que me vaya?» Vance negó con la cabeza. «No, quédate, por favor. No quiero estar a solas con él». Un momento después llamaron a la puerta, y sin esperar respuesta, Tobin irrumpió en la casa. Tenía la cara roja de ira, y sus movimientos eran bruscos y nerviosos. «Sabía que seguías aquí», le dijo a Rorian, y luego se volvió hacia Vance. «Tenemos que hablar, a solas». «No tengo nada que decirte en privado, Tobin», respondió Vance con calma. «Lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de Rorian». Tobin apretó los puños. «¿Así que es eso? ¿Prefieres discutir nuestros asuntos familiares con un extraño?» «Rorian no es un extraño», objetó Vance. «Es mi amigo y mi representante legal». «¿Amigo?», se rió Tobin con amargura. «No creo que sea la palabra adecuada. Siempre supe que había algo entre vosotros dos». Vance miró sorprendida a su marido. «¿De qué estás hablando?» «No finjas, Vance», se acercó Tobin. «Vi su nombre en tus viejas cartas cuando empezamos a salir. Te vi mirando su foto en tu álbum de recortes. Y vi su nombre en la lista de contactos de tu teléfono, aunque nunca lo mencionaste». Vance no podía creer lo que estaba oyendo. «¿Leíste mis correos electrónicos? ¿Comprobaste mi teléfono?» «Por supuesto que sí», exclamó Tobin. «¿Qué otra cosa iba a hacer? Siempre fuiste tan distante, como si una parte de ti viviera en otro mundo. Quería saber qué ocultabas». Rorian dio un paso adelante. «Señor Kimball, creo que debería calmarse. Y usted debería callarse y mantenerse alejado de mi esposa», le espetó Tobin. «Es mía, ¿lo entiendes? Es mía». «No soy de tu propiedad, Tobin»,
dijo Vance en voz baja pero con firmeza. Nunca lo he sido. ¿No? Se volvió hacia ella. ¿Y nuestro matrimonio? ¿Nuestros votos? En las buenas y en las malas, ¿recuerdas? Lo hago, asintió Vance. Y cumplí esos votos, a diferencia de ti. ¿Qué significa eso? Significa que nunca te traicioné, nunca te mentí, nunca intenté engañarte por dinero. Y tú has hecho todas esas cosas. Tobin dio un paso atrás como si sus palabras le hubieran golpeado físicamente. Lo hice por nosotros, Vance, por nuestro futuro. No, Tobin. Vance sacudió la cabeza. Lo hacías por ti, siempre lo has hecho. Tobin se volvió hacia Rorian, con los ojos entrecerrados. Fuiste tú quien la puso en mi contra. Eso es lo que siempre has querido, ¿no? Apartarla de mí. Llevas 8 años esperando tu oportunidad. Tobin, detente. Vance se interpuso entre ellos. Rorian solo está aquí porque le pedí ayuda. Ayuda que necesitaba por tus acciones. ¿Mis acciones? Tobin se rió, pero no había alegría en su risa. ¿Y las tuyas? Recibiste la herencia y ni siquiera pensaste en que podríamos utilizar el dinero juntos. Lo decidiste todo por tu cuenta, sin consultarme siquiera. Porque sabía lo que dirías, replicó Vance. Siempre has pensado que mis intereses, mis valores, no eran nada para tomarse en serio. Fantasías vacías, sueños poco prácticos. ¿Cuántas veces he oído esas frases en 8 años? Tobin no dijo nada, solo apretó los dientes. ¿Sabes qué es lo más triste, Tobin? Vance continuó. Realmente intenté ser lo que tú querías que fuera. Práctico, racional, realista. Renuncié a muchas cosas que me importaban porque creía que era lo correcto, que me hacía mejor persona. Pero no fue así. Estaba matando a mi verdadero yo. Se hizo un gran silencio en la habitación. Tobin miró a Vance como si la viera por primera vez. «Te quería», dijo por fin. «Tal vez», respondió Vance en voz baja, «pero nunca me conociste de verdad, y nunca lo intentaste». En ese momento sonó el timbre de la puerta. Vance, sorprendido por esta nueva visita, fue a abrir. Imogen estaba en el umbral, impecablemente vestida como siempre y con una expresión decidida en el rostro. «Sabía que te encontraría aquí», dijo, entrando en la casa sin ser invitada. Al ver a Rorian, frunció el ceño. «Y usted también, señor Page. Qué oportuno». «¿Mamá?» Tobin puso cara de sorpresa. «¿Qué haces tú aquí?» «Intentando salvar la situación que tú creaste», respondió Imogen secamente. Se volvió hacia Vance. «He venido a proponerte un compromiso». «¿Qué clase de compromiso?», preguntó Vance con recelo. Imogen se sentó en la silla como si fuera su propia casa. «Soy consciente de que esta casa tiene un valor sentimental para ti, Vance, y lo respeto, pero tenemos que ser realistas. Mantener una casa tan antigua requiere mucho dinero que tú y Tobin no tenéis». «Tengo el dinero que me dejó el tío Horace», replicó Vance. $50,000? Imogen negó con la cabeza. «Eso es suficiente para las reparaciones más básicas. ¿Y luego qué? Los constantes gastos de mantenimiento, impuestos, seguros. ¿De verdad crees que puedes hacerlo con el sueldo de un ayudante de laboratorio?» Vance sintió que la irritación crecía en su interior, típica de Imogen. Siempre sabiendo qué es lo mejor para los demás, siempre dispuesta a señalar sus defectos y limitaciones. «Puedo manejarlo», dijo con firmeza. «Tal vez». Imogen se encogió de hombros. «Pero este es mi compromiso. Tobin y yo te ayudaremos económicamente con las reparaciones y el mantenimiento de la casa. A cambio, no demandarás a Tobin por esta situación desagradable con el pago inicial». «¿Y de dónde sacarás el dinero para semejante ayuda?», preguntó Rorian con escepticismo. «Según tengo entendido, el señor Kimball ya ha gastado parte del anticipo, que ahora hay que devolver». Imogen le lanzó una mirada irritada. «Tengo ahorros, y estoy dispuesta a utilizarlos para salvar este matrimonio y evitar el escándalo». Vance miró a su suegra con atención.
Había aprendido bien a Imogen en los últimos 8 años y sabía que nunca hacía nada por nada. ¿Y a cambio de qué, Imogen?, preguntó. ¿Cuáles son los otros términos de este PUA? Imogen se enderezó en su silla. Debes cesar todo contacto con el señor Page, inmediatamente, y olvídate de esa ridícula idea del patrimonio. La casa seguirá siendo tuya, pero sin restricciones en su uso o alteraciones. Ahora todo tenía sentido. Imogen aún esperaba convencer a Vance de que vendiera la casa en el futuro, pero por motivos yesuados. No, se limitó a decir Vance. ¿Qué? Imogen parecía realmente sorprendida. Estaba claro que no esperaba una negativa directa. He dicho que no, repitió Vance. No acepto tu compromiso. No dejaré de comunicarme con Rorian y apoyo plenamente la idea de reconocer la casa como monumento cultural. Imogen se volvió hacia su hijo. Tobin, díselo. Explícale que no está siendo razonable. Pero Tobin permaneció en silencio, mirando al suelo. Por primera vez en su vida, parecía no saber qué decir. Tobin, Imogen alzó la voz. Es tu mujer. Recuérdale sus deberes. Ya basta, mamá, dijo Tobin repentinamente firme. Ya, suficiente. Imogen parecía como si la hubieran golpeado. ¿Qué has dicho? He dicho basta. Tobin levantó la cabeza y miró a su madre a los ojos. Toda mi vida me has estado diciendo qué hacer, cómo vivir, a quién amar. Y mira a dónde me ha llevado. Casi lo pierdo todo. Rorian y Vance intercambiaron miradas de sorpresa. Era un giro de los acontecimientos que ninguno de los dos había esperado. Tobin, no sabes lo que dices. Imogen se levantó, acercándose a su hijo. Estás enfadado, es comprensible, pero... No, mamá. Tobin dio un paso atrás. Lo entiendo todo perfectamente. Por primera vez en mucho tiempo. Se volvió hacia Vance. Siento lo que hice. La forma en que te traté hace tantos años. Te mereces algo mejor. Vance no sabía qué decir. Este era un Tobin completamente nuevo, uno que nunca había visto antes. Se lo devolveré a Wallace, continuó. Pediré prestado a amigos, pediré un préstamo, pero lo devolveré, y no te impediré que solicites el estatus de patrimonio para la casa. Tobin, estás loco, exclamó Imogen. ¿Vas a dejar que haga todo esto después de que te traicionara con este hombre? Ella no traicionó a nadie, mamá, dijo Tobin con cansancio. Yo la traicioné a ella, y a ti también, con tu constante manipulación. Imogen parecía a punto de sufrir un ataque. ¿Cómo te atreves a hablarle así a tu madre, después de todo lo que he hecho por ti? Precisamente por eso me atrevo, replicó Tobin, porque siempre la has utilizado como arma. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿cuántas veces he oído esa frase? Cada vez que intentaba hacer las cosas a mi manera. Se volvió hacia Vance. Me voy esta noche. Recogeré mis cosas e iré a casa de Jason unos días hasta que encuentre un sitio donde quedarme. Puedes quedarte en nuestra casa o mudarte aquí, lo que quieras. Vance se quedó mirando a su marido, sin dar crédito a lo que oía. Aquel hombre, que aceptaba con calma las consecuencias de sus actos, no se parecía en nada al Tobin que ella conocía. Gracias, fue todo lo que pudo decir. No me lo agradezcas, sacudió Tobin la cabeza. No me lo merezco. Miró a Rorian. Cuida de ella. Ella es especial. Siempre lo supe, solo tenía miedo de admitirlo. Con esas palabras se dirigió a la salida. Imogen, atónita por este inesperado giro de los acontecimientos, lo siguió, dirigiendo a Vance y Rorian una última mirada de enfado. Cuando la puerta se cerró tras ellos, Vance sintió que la tensión de los últimos días por fin la liberaba. Se hundió en una silla, sin saber si reír o llorar. ¿Qué ha sido eso?, preguntó, mirando a Rorian. Nunca había visto a Tobin hablarle así a su madre. Quizá por fin ha madurado, respondió Rorian sentándose frente a ella. A veces la gente necesita tocar fondo antes de poder levantarse.
Vance asintió pensativo. A pesar de todo lo que ha pasado, me alegro por él. Quizá ahora pueda ser realmente él mismo en lugar de lo que Imogen quería que fuera. Se quedaron en silencio, escuchando el tic-tac del reloj antiguo. Cada latido marcaba el final de un capítulo de la vida de Vance y el comienzo de otro. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Rorian. Vance respiró hondo y miró alrededor de la habitación. Su habitación, en su casa. «Vivir», respondió simplemente. «Por fin vivir de verdad». Miró a Rorian, y en sus ojos vio lo que tal vez siempre había buscado: comprensión, respeto, aceptación, no posesividad, no un deseo de rehacerla para sí mismo, sino una simple y pura aceptación de ella tal como era. De repente, Vance se dio cuenta de que su matrimonio con Tobin nunca había sido una unión real. Era una fachada que solo ocultaba incomprensión, manipulación y frustración mutuas. No había verdadero respeto, ni amor, solo costumbre y miedo al cambio. Y ahora que la fachada se había desmoronado, se sentía libre por primera vez en mucho tiempo. Libre para ser ella misma, para vivir de acuerdo con sus valores, para amar lo que realmente amaba sin tener que inventar excusas o fingir constantemente. Había pasado una semana desde el dramático enfrentamiento en la casa de la colina. Vance había pasado aquellos días en un extraño estado entre el alivio y la ansiedad. Regresó a su casa y a la de Tobin, que ahora le parecía ajena y vacía, y empezó a empaquetar sus pertenencias. Cada objeto, cada libro, cada fotografía evocaba recuerdos, algunos dolorosos, otros cálidos, pero era como si todos pertenecieran a otra vida, a otro Vance. Tobin se había mudado con su amigo Jason, como había prometido, y no la había molestado salvo por un breve mensaje en el que le decía que le había devuelto el dinero a Wallace pidiendo un préstamo al banco. Sin recriminaciones ni acusaciones, solo hechos concretos. Imogen, en cambio, llamaba a diario, dejando largos mensajes de voz que alternaban súplicas, amenazas y acusaciones. Vance los escuchaba con una especie de interés indiferente, como si fueran notas de un estudio antropológico sobre el comportamiento manipulador. No devolvió las llamadas ni los mensajes, decidida a cerrar ese capítulo de su vida. Rorian se ponía regularmente en contacto con ella para informarla de los progresos de los trámites. El estatus patrimonial de la casa había sido aprobado provisionalmente, y ahora quedaban algunos trámites más. También empezó a preparar los papeles del divorcio, discutiendo delicadamente los detalles con Vance. El miércoles por la mañana, Vance pidió permiso en el trabajo y se dirigió a la casa de la colina con cajas de sus pertenencias. Decidió trasladarse allí de inmediato, sin esperar a que terminaran todos los trámites. Esta casa siempre había sido su verdadero hogar, incluso cuando se encontraba físicamente en otro lugar. Al descargar el coche, Vance vio un familiar sedán negro que se acercaba a la puerta. Su corazón se aceleró, aunque estaba acostumbrada a las visitas regulares de Rorian. «¿Necesitas ayuda?», preguntó, bajando del coche con un maletín en una mano y una bolsa de papel en la otra. «Yo no diría que no», sonrió Vance, «aunque ya he dejado casi todas mis cosas». Rorian dejó el maletín en el porche y cogió la caja de libros más pesada del maletero de su coche. «¿A dónde?», preguntó. «Al salón, de momento. Aún no he decidido qué habitación voy a convertir en mi dormitorio». Entraron en la casa y Rorian miró a su alrededor. «Ya estás dejando sentir tu presencia aquí», dijo. Era como si la casa hubiera cobrado vida. Vance asintió. En los últimos días había hecho una limpieza básica, había ordenado algunos de sus objetos personales, había colgado algunos de sus cuadros favoritos. La casa empezaba a transformarse y a reflejar sus gustos y preferencias. «He traído algunas cosas para la fiesta de inauguración», dijo Rorian, señalando una bolsa de papel. «Nada del otro mundo, solo un tentempié.
Contenía cruasanes frescos de una panadería francesa del centro de la ciudad, 2 tazas de café y una cajita de trufas de chocolate. «¿Te acuerdas?», dijo Vance sorprendido mirando las trufas. «Mi debilidad desde mis tiempos universitarios». «Algunas cosas son imposibles de olvidar», respondió Rorian con sencillez. Se sentaron en el salón, donde Vance ya había colocado una pequeña mesa y 2 cómodos sillones. Los altos ventanales daban al jardín, donde las flores primaverales formaban puntos brillantes contra el verdor que aún no había despertado del todo. «Tengo buenas noticias», dijo Rorian, sacando documentos de su maletín. «La Comisión de Patrimonio Histórico ha aprobado nuestra solicitud. La casa ha sido reconocida oficialmente como Monumento Cultural». Le entregó a Vance la notificación oficial, sellada y firmada por los comisarios. La cogió con inquietud, consciente de la importancia del momento. «Significa que la casa está protegida», continuó Rorian. «No se puede demoler ni reconstruir sustancialmente sin un permiso especial. Por supuesto, eso te impone algunas restricciones como propietario, pero estoy seguro de que eso no será un problema, dado tu amor por su aspecto histórico». «Eso es maravilloso», dijo Vance con sinceridad. «El tío Horace estaría encantado. Siempre decía que esta casa era testigo de la historia y debía conservarse para las generaciones futuras». Rorian sonrió. «Hay una cosa más», sacó otro juego de papeles. «He preparado una petición de divorcio. Es lo más sencilla y clara posible. Teniendo en cuenta las circunstancias y el hecho de que no tenéis hijos ni bienes importantes en común, el proceso debería ser rápido y sin complicaciones». Vance cogió los documentos y empezó a hojearlos. Le invadió una extraña sensación, no de pena ni de arrepentimiento, sino de tranquila confianza en que había tomado la decisión correcta. «Gracias, Rorian», dijo, «por todo lo que haces». «Estoy encantado de ayudar», respondió él. «Te mereces la oportunidad de empezar una nueva vida, libre de manipulaciones y mentiras». Vance asintió y luego firmó los documentos con mano firme, sin vacilar. Cada firma era un pequeño paso hacia su nueva vida. «¿Qué hay de tu casa con Tobin?», preguntó Rorian. «¿Piensas venderla?». «Sí», respondió Vance. «Ya he hablado con un agente inmobiliario. La casa está a nombre de los dos, así que la mitad del dinero de la venta será para Tobin. Me parece justo». «¿Y el resto de tus cosas? ¿Queda mucho?». «No mucho. En su mayoría muebles y electrodomésticos que he decidido dejar a Tobin. Todo lo realmente importante para mí está aquí o se trasladará en los próximos días». Se quedaron callados, saboreando el silencio de la casa, interrumpido únicamente por el canto de los pájaros al otro lado de la ventana y el tic-tac del reloj antiguo. Era un silencio confortable que no necesitaba ser llenado con palabras. «Tobin me llamó ayer», dijo finalmente Vance. «Pidió una reunión». Rorian la miró atentamente. «¿Qué dijo?». «Dijo que podíamos discutir cualquier cosa que necesitáramos a través de los abogados». Vance sonrió ligeramente. Parecía sorprendido. Supongo que esperaba que aceptara de inmediato. «Los viejos hábitos son difíciles de perder», observó Rorian. «Está acostumbrado a que siempre cedas». Vance asintió. «¿Sabes qué es lo más extraño? Ya ni siquiera estoy enfadado con él, simplemente no siento nada. Es como si Tobin e Imogen se hubieran convertido en personajes de un libro que he cerrado y dejado en el estante de atrás». «Eso es una buena señal», dijo Rorian. «Significa que estás listo para seguir adelante». En ese momento se oyó el ruido de un coche que se acercaba. Vance se acercó a la ventana y vio la familiar camioneta de Tobin. «Hablando del pasado», murmuró. «Tobin está aquí». Rorian se puso en pie. «¿Quieres que me vaya?». Vance sacudió la cabeza con decisión. «No. Quiero que entienda que ahora las cosas son distintas. Ya no voy a seguir sus reglas». Salió al porche y saludó a su ex marido con expresión tranquila pero decidida.
Tobin no tenía buen aspecto, demacrado, con ojeras y una camisa arrugada. Evidentemente, no esperaba ver a Vance en el porche, y por un momento se quedó parado al pie de los escalones. «Vance», dijo adelantándose, «esperaba encontrarte en casa. Nuestro agente inmobiliario dijo que podrías estar aquí». «Ahora esta es mi casa, Tobin», respondió ella con calma. «¿Qué puedo hacer por ti?» Tobin se movió nervioso de un pie a otro. «Quería hablar contigo, a solas», añadió al ver que Rorian estaba en la puerta. «Todo lo que quieras decir, puedes decirlo delante de Rorian», dijo Vance. «No tengo secretos para él». Tobin apretó los labios, pero no discutió. «Está bien. He venido a disculparme. Una verdadera disculpa por todo lo que he hecho. Por intentar vender la casa, por las mentiras, por la manipulación, por todo». Vance lo miró atentamente, tratando de ver si era sincero u otro intento de manipulación. «Acepto tus disculpas», dijo finalmente, «y espero que realmente te hayas dado cuenta de tus errores». «Lo he hecho», asintió Tobin apresuradamente. «Créeme, esta semana ha sido la más dura de mi vida. He estado pensando mucho en todo, en nosotros, en el tipo de marido que era, y me di cuenta de que quería cambiar, ser una mejor persona. Por ti, por nosotros». Vance suspiró. «Ya está. Tobin, ya no hay still. He solicitado el divorcio. Rorian ya ha preparado todos los papeles». Tobin se puso pálido. «¿Tan pronto? Sin intentar arreglar las cosas. Vance, llevamos 8 años casados. ¿De verdad estás dispuesto a tirarlo todo por la borda por un error?» «No es un error, Tobin», replicó Vance en voz baja pero con firmeza. «Son años de pequeñas y grandes decepciones, manipulaciones, desprecio por mis sentimientos y deseos. Lo que pasó con la casa fue la gota que colmó el vaso. ¿Puedo cambiar?» La voz de Tobin sonaba desesperada. «Ya he empezado. Le he dicho que no a mi madre por primera vez en 34 años. Voy a devolverle el dinero a Wallace de mi bolsillo, asumiendo toda la responsabilidad. ¿No demuestra eso que voy en serio?» «Demuestra que puedes ser un hombre mejor», asintió Vance. «Y me alegro por ti. Pero nuestro matrimonio se acabó, Tobin. He tomado una decisión». Tobin bajó la cabeza, luego volvió a mirarla y Vance vio lágrimas en sus ojos. «Te quiero, Vance», dijo con voz ronca. «Siempre te he querido, solo que no sabía cómo demostrarlo adecuadamente». Vance sintió una punzada de compasión. Quizás sí la quería a su manera, pero eso no era suficiente. El amor no es solo un sentimiento, Tobin, también es respeto, confianza, apoyo. Y eso no existía en nuestro matrimonio. «Dame una oportunidad para demostrar que las cosas pueden ser diferentes», pidió. «Solo una oportunidad». Vance negó con la cabeza. «No, Tobin, mi decisión es definitiva». Tobin miró a Rorian, con la ira destellando en su mirada. «Es por él, ¿verdad? ¿Me dejas por él?» «No», respondió Vance con firmeza. «Lo hago por mí, porque me merezco algo mejor que una vida de tensión y desconfianza constantes, porque quiero ser libre y feliz». «¿Serás feliz con él?», preguntó Tobin con amargura. «Seré feliz conmigo», dijo Vance. «Por primera vez en mucho tiempo siento que estoy volviendo a mi verdadero yo, y es una sensación maravillosa». Tobin la miró fijamente durante un largo momento, como si intentara memorizar cada rasgo de su rostro. «No me rendiré tan fácilmente», dijo al fin. «Lucharé por ti, por nuestro matrimonio». «Estás en tu derecho», replicó Vance con calma, «pero mi decisión no cambiará». Se volvió para entrar en la casa, pero Tobin se adelantó, agarrándola del brazo. «Entonces tendrás que aceptar que a veces no podemos conseguir lo que queremos», replicó Vance, «y aprender a vivir con ello». Tobin la miró durante un largo instante y luego asintió lentamente. «Lo comprendo», dijo, aunque por la expresión de su rostro estaba claro que seguía esperando un resultado diferente. «Pero no dejaré de esperar que cambies de opinión».
Estás en tu derecho, repitió Vance. Ahora vete, por favor. Hoy tengo mucho que hacer. Tobin la miró una vez más. Luego se dio la vuelta y caminó lentamente hacia su coche. Vance lo vio alejarse, sintiendo una extraña mezcla de alivio y tristeza. En efecto, parte de su vida estaba llegando a su fin, pero había nuevos horizontes por delante. ¿Te encuentras bien?, preguntó Rorian cuando el coche de Tobin dobló la esquina. Sí, asintió Vance. Es una sensación extraña, como cerrar un libro sin terminarlo porque sabes cómo acaba y no estás contento con ello. Rorian sonrió comprensivo. A veces es mejor dejar de lado un libro que no te produce alegría y empezar uno nuevo. Vance le devolvió la sonrisa y regresaron a la casa. Las 3 semanas siguientes pasaron volando en un torbellino de negocios y preocupaciones. Vance se mudó por completo a la casa de la colina, vendieron juntos su casa y la de Tobin. La mitad del dinero, como había prometido, se lo transfirió a su ex marido y se sumergió en la renovación de su nuevo hogar. Imogen no cejó en su empeño de restablecer el contacto, acudiendo sin avisar, enviando largas cartas con una mezcla de reproches, amenazas y súplicas. Vance se mostró inflexible. No dejaba entrar a su suegra en casa, devolvía las cartas sin abrir y no contestaba al teléfono. Tras una visita especialmente agresiva, en la que Imogen intentó entrar por la fuerza en casa, amenazando con contar a todos sus conocidos el comportamiento inapropiado de Vance, Rorian contribuyó a emitir una advertencia oficial sobre la inadmisibilidad del acoso. Después de eso, Imogen finalmente se echó atrás, aunque Vance a veces notaba su coche aparcado a cierta distancia de la casa. Tobin fue más comedido en sus esfuerzos. Envió varios ramos de flores con breves notas en las que expresaba su esperanza de reconciliación, y más tarde una carta en la que le contaba que había empezado a ver a un terapeuta y a trabajar en sus problemas. Vance no respondió a estos mensajes, pero tampoco los devolvió. Comprendió que Tobin intentaba cambiar de verdad y respetó esos intentos, aunque su decisión no cambió. El divorcio finalizó rápidamente y sin complicaciones. Rorian hizo todo lo posible para que el proceso transcurriera sin contratiempos y, a principios de verano, Vance recibió los papeles que confirmaban que volvía a ser libre. El día que llegaron esos papeles, invitó a Rorian a cenar a su casa. Se había convertido en su mejor amigo y apoyo durante las últimas semanas, pero su relación seguía siendo estrictamente platónica. Vance apreciaba este respeto por su espacio y su tiempo para recuperarse. Cenaron en el porche, admirando el jardín que Vance había empezado a arreglar. Los viejos rosales que había plantado el tío Horace florecían de nuevo, llenando el aire de una sutil fragancia. «La casa está cambiando», comentó Rorian mirando las paredes de la veranda recién pintadas y las nuevas cortinas de las ventanas. «Es más joven, pero sigue teniendo carácter». «Intento ser cuidadoso con los cambios», replicó Vance. «Quiero mantener el espíritu de la casa, su personalidad. Solo añadir un poco de confort moderno». «Estás haciendo un trabajo estupendo», dijo Rorian con seriedad. «El tío Horace estaría encantado». Permanecieron en silencio, disfrutando de la cálida velada y de la deliciosa comida. Vance sintió la paz y la tranquilidad que habían faltado en su vida durante tanto tiempo. «He recibido una oferta interesante de una universidad local», dijo. «Buscan un profesor de literatura a tiempo parcial. Se enteraron de mi formación a través de amigos comunes y se pusieron en contacto conmigo». «Es maravilloso», exclamó Rorian. «Siempre te ha gustado la literatura. ¿Crees que lo conseguiré?» Vance asintió. «Sí, ya he aceptado. A partir de otoño impartiré 2 cursos, uno de introducción a la literatura inglesa y otro especial sobre poesía victoriana». «Sabía que encontrarías tu vocación», sonrió Rorian. «Vas a ser una profesora estupenda». «Todo gracias a ti», dijo Vance con gravedad.
Sin tu apoyo no habría tenido el valor de cambiarlo todo. Rorian negó con la cabeza. No, Vance, todo es culpa tuya. Yo solo estaba allí para ayudar con los asuntos legales. El resto es tu fuerza, tu determinación, tu valor. Vance sonrió, sintiendo que lágrimas de gratitud acudían a sus ojos. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre, libre de manipulaciones, de culpa, de tener que ser otra persona para complacer a los que la rodeaban. Contempló la puesta de sol que coloreaba el cielo de Chapel Hill con suaves rosas y dorados y pensó en lo extraña que era la vida. A veces hay que perder algo para encontrar algo mucho más valioso. A veces tienes que llegar al límite, al punto de no retorno, para darte cuenta de a dónde quieres ir realmente. Ahora mismo, sentada en el porche de la casa que siempre había formado parte de su alma, Vance sabía con certeza que estaba exactamente donde tenía que estar. No con Tobin, ni con Rorian, ni con nadie más, sino consigo misma, real, entera, viva, y era más hermoso que cualquier historia romántica que hubiera leído jamás. Por los nuevos comienzos, dijo Rorian, alzando su copa. Por la libertad de ser uno mismo, respondió Vance, chocando su copa con la de él. Tenía toda una vida por delante, su vida, según sus reglas, y la iba a vivir plenamente con intensidad y sin remordimientos.